Muy bienvenidos todos a nuestra reunión esta tarde de la congregación Ajalbir. Así vamos a iniciarla como es lógico y normal y debe ser, alabando a Jehová con canción. Y será la canción 76 que tiene el título Cuéntame lo que sientes, basado en Hebreos 13:15, y después nuestro hermano Sergio Ramón pues nos dirigirá la oración. Sí, canción, repetimos, 76, título Cuéntame lo que sientes. Bien, pues preparémonos una tarde más para disfrutar de la enseñanza bíblica. Hoy, como hemos ya estudiado y conocemos, tenemos los capítulos 20 y 21 de Mateo para desarrollarlos en la reunión esta tarde. Y entre la enseñanza que hoy recibiremos en esta reunión, yo he podido resaltar 3 ideas, aunque por supuesto hay muchas más que sin duda cada uno de nosotros habrá destacado en su estudio privado y personal. Por ejemplo, en Tesoros de la Biblia, la idea central está basada en una de las principales enseñanzas de Jesús. Enseñanza que fue dirigida directamente a sus discípulos. A veces Jesús enseñaba a multitudes, pero otras veces dirigida a sus discípulos, y este es el caso en el tema de hoy, porque aplica directamente a nosotros también hoy día. Como veremos luego, Miguel dijo que tenemos que ser ministros, es decir, servidores de nuestros hermanos, en el título del primer discurso que tendremos hoy, cómo llegar a ser ministro de nuestros hermanos. Así es, sin duda, una de las ideas
principales que esta tarde destacaremos aquí, aplicándolo a nosotros mismos. En la sección Busquemos perlas escondidas se desarrolla una muy interesante idea sobre ese significado de la frase aquella que decía el pueblo cuando entraba Jesús allí en Jerusalén: salva, rogamos al Hijo de Dios. Bueno, pues hay una explicación muy bonita de lo que significa también para hoy día esa frase. Y en la sección Seamos mejores maestros y en el curso bíblico se va a considerar la razón de por qué respetar la autoridad. Es un buen recordatorio para todos los cristianos, sin duda, esta idea de respetar la autoridad. ¿Por qué? Muy oportuno porque vivimos en un tiempo en que, como se dice en la Biblia, los hombres serían todo lo contrario a respetuosos y menos con la autoridad. Así para nosotros es muy bueno la enseñanza que tendremos hoy sobre esta idea, porque como sabemos, entre otras cosas, los hombres serían desagradecidos, amadores de sí mismos, etcétera, etcétera. Así todo esto, brevemente dicho, pero fijaros en tan pocas palabras qué cantidad de asuntos y de temas podemos apreciar para nuestra vida cristiana. Así vamos a iniciarlo entonces, sin más, viendo la primera parte, Tesoros de la Biblia, con el título El que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que ser ministro de ustedes, y escucharemos al hermano Enrique de Lucas. ¿Qué hace a alguien grande? Para muchas personas es la prominencia, un puesto de prestigio, una buena posición material y económica, tener autoridad sobre otros. Y a los ojos de Jehová, ¿qué es lo que hace a alguien grande? Pues es lo que vamos a analizar. El tema del discurso contesta muy bien a esta pregunta. A los ojos de Jehová, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, tiene que ser ministro de ustedes. Vamos a los tiempos de Jesús. Había ahí una clase de personas que era muy influyente en la sociedad judía y eran los fariseos. Fijaros, la palabra fariseo viene de una raíz hebrea que significa separado, distinguido. Así ellos eran concienzudos, estudiosos de la ley de Dios, hasta el punto de que pensaban que ese estudio tan minucioso les colocaban en una posición separada, distinguida, y pensaban que eso les hacía superiores a otros. ¿Hasta qué punto influía en ellos en su forma de actuar, el tener ese concepto de sí mismos? Leemos las palabras de Mateo 20, versículo 3. Así, ahí dice: saliendo también cerca de la hora tercera, vi a otros que estaban de pie desocupados en la plaza del mercado. Así, fijaros, se habla aquí de una situación cotidiana, la plaza de mercado. Bueno, pues en tiempos de los judíos, la plaza de mercado ocupaba un lugar importante en su vida diaria. En la guía de actividades tenemos una foto que describe e ilustra muy bien hasta qué punto era importante en su vida. El tipo de mercancías que se vendían ahí era muy variado. Todo tipo de mercancías, desde mercancías muy costosas, pues hasta lo que eran las mercancías del día a día. No había frigoríficos, ni había medios de almacenamiento para que, en este caso, los alimentos no perecederos, pues se estropearan. Así los judíos tenían que ir día tras día a la plaza del mercado. Y era un punto de encuentro para muchos de ellos. Las familias seguramente iban con los niños jugaban, había personas que buscaban trabajo, hombres desocupados. Y luego las noticias, no había medios de comunicación como los tenemos ahora, pues los comerciantes que venían de ciudad en ciudad seguramente podrían informar, pues en este caso a los ciudadanos, de las cosas que ahí pasaban. Pues en un punto así, neurálgico, estaban los fariseos, ¿verdad? Y ahora en la ilustración lo vemos bien ahí, plantado en medio, quizás casi hasta estorbando, dirigiendo la atención hacia ellos. Iban con vestimentas o con ropaje, alargaban los flecos de sus vestiduras y con otros atuendos que lo que hacían era llamar, en este caso, la atención sobre sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el concepto de justicia tan elevada que ellos pensaban que tenían les hacían merecedores de tener o de disfrutar de privilegios especiales. En este caso, de disfrutar del reconocimiento de otras personas. Así, cuando ellos iban al mercado, esperaban que otros les saludaran con la palabra o con el título maestro. Les encantaba. Y no solamente en los mercados, sino en otros lugares, pues en las cenas o en las comidas, también les gustaba ocupar el lugar más prominente, e incluso también cuando asistían a la sinagoga. ¿Verdad qué contraste tan grande con la forma de actuar de Jesús? Él, cuando iba al mercado, ¿qué buscaba?
ayudar a otros, efectuando milagros. Y se nos cita también del apóstol Pablo, que aprovechaba la ocasión para ayudar a las personas razonando sobre las Escrituras. Bueno, pues de esta forma de proceder tan desequilibrada por parte de los fariseos, ¿podemos extraer alguna lección? Sin duda. Ellos pensaban que tenían derecho a esos privilegios especiales y estaban totalmente equivocados. Fijaros, esta posición tan elevada de sí mismo, centrarse en la gloria que tenían que recibir o que esperaban recibir a otros, les hicieron pasar por alto algo vital. Haber reconocido a Jesucristo como el Mesías prometido, lo llegaron a rechazar. Así esto nos enseña que esta forma de proceder, buscar la honra desmesurada, la honra desmedida de otros, no puede traer nunca nada bueno, sino ruina para nosotros y también incluso para las personas que nos apoyen en esta forma de proceder. Claro, vivimos en un mundo que sigue dando mucha importancia a esa honra desmedida, al prestigio, a la autoridad. ¿Puede calar esa forma de pensar en miembros de la congregación cristiana o solo aplica a personas del mundo que no sirven a Jehová? Bueno, pues el registro de Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21 nos ponen sobre aviso que incluso sobre personas que en este caso procuramos servir a Jehová, pues puede calar en nuestra forma de pensar y actuar pues este concepto de grandeza mundana. Leemos el relato, Mateo 20, versículos 20 y 21. Ahí dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, rindiéndole homenaje y pidiéndole algo. Él le dijo, se refiere a Jesús, ¿qué quieres? Ella le dijo, di la palabra para que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, en tu reino. ¿Qué es lo que sucede en este relato? Bueno, que la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Santiago y Juan, que eran primos de Jesús, y por lo tanto esta mujer, Salomé era posiblemente la tía de Jesús, le pide que les conceda una posición de autoridad, de prestigio en su reino, y les pide las mejores posiciones, a la derecha y a la izquierda de Jesús. Otros relatos sí es verdad que hablan de que parece que fueron Santiago y Juan los que hicieron esta petición, pero este relato nos deja claro que la petición sí procedía de ellos, pero se valieron de su madre para dejarle claro a Jesús que esperaban recibir ese puesto de prestigio que tanto ansiaban. Así, en estos dos apóstoles había calado esa forma de pensar mundana, ¿verdad?, acerca del concepto de grandeza. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué sucedió? Bueno, que incluso en la congregación o en nosotros mismos se puede introducir esta forma de pensar. La humildad mental no es algo con lo que nazcamos. Así es una cualidad que tenemos que trabajar. Así es muy importante no perderlo de vista para que no dejemos que esta forma de pensar, este concepto de grandeza mundana, se introduzca en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de pensar. Claro, sucede esto. ¿Qué es lo que hace Jesús ante esta situación? Bueno, pues no deja pasar por alto este hecho y ahora les enseña o les transmite una magnífica lección de lo que es grandeza a los ojos de Jehová. Leemos el relato, versículos 25 al 28. Pero Jesús, llamándolos así, dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. No es así entre ustedes. Antes bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que ser ministro de ustedes. Y el que quiere ser el primero entre ustedes tiene que ser esclavo de ustedes. Así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Bueno, pues Jesús ahora a continuación, en primer lugar, repara de ese concepto de grandeza mundana que había calado hondo en sus discípulos y muestra que no es el punto de vista adecuado. Es verdad que en el mundo orgulloso en el que vivimos, en el que vivían sus discípulos, el tener autoridad, el tener orden, el tener mando, era lo que era ser grande. Pero no es así entre los que quieren seguir los pasos de Jesús. ¿Qué es lo que les dice a continuación? Pues lo que hemos leído, ¿verdad? El que quiere ser grande entre ustedes, dice Jesús, tiene que ser ministro de ustedes. Y esta expresión de ministro de ustedes, cuando se traduce o cuando se emplea en la Biblia, se utiliza la palabra diáconos. ¿Qué es lo que conlleva o lo que implica? Pues se nos explica, ¿verdad?, muy bien en la nota, ¿verdad? Se utiliza para aquellas personas, para referirse a alguien que continuamente sirve a otros con humildad. Así Jesús ahora les estaba transmitiendo esta idea. Es una expresión, la que hemos mencionado, pues que se utiliza incluso para el mismo Hijo de Dios, el servicio que Jesús prestó aquí en la tierra y que se utiliza, por ejemplo, en la congregación para los siervos ministeriales. Así,
Jesús les dice y les transmite una lección muy importante. Y es que dar órdenes no hace a uno grande, sino servir al prójimo por amor, sí, dar ese servicio de servidumbre es lo que le hace grande a los ojos de Jehová. Si nosotros hubiéramos estado allí, si hubiéramos sido Santiago y Juan, hubiéramos captado esa idea que Jesús trataba de transmitir, que la verdadera grandeza se deriva de servir a los demás por amor. Pues eso es lo que intenta ahora ayudarnos a hacer la guía de actividades. Así podemos ahí ver. Y fijaros que ahí nos ayuda a captar bien esa idea. Fijaros, se nos establece un contraste entre el punto de vista que tenían los fariseos. Ellos hacían las cosas delante de los hombres, dice Mateo 23:5, para ser vistos. Sin embargo, Jesús en Mateo 6:4 anima a hacer dádivas de misericordia en secreto. Y nos hemos dado cuenta de la pregunta que se nos plantea ahí acerca de ¿qué tipo de obras estamos centrados en hacer? Fijaros, leemos textualmente, dice, ¿nos esforzamos más en los aspectos del servicio a Dios que parecen traernos más reconocimiento y elogios? Y ahora se nos dice que para que Jehová nos considere importantes, debemos parecernos a Jesús y hacer todo lo posible para ayudar a los demás, incluso en acciones, ¿verdad?, que pasarán desapercibidas para todos, menos para Jehová. ¿Y qué tipo de acciones? Pues acciones como las que tenemos, limpiar el salón del reino, ayudar a hermanos mayores de nuestra congregación, nuestra contribución en la caja de contribuciones que nadie ve y solo Jehová lo sabe. Así hemos aprendido y hemos visto que si queremos ser grandes a los ojos de Jehová, tenemos que ser humildes y servir a nuestros hermanos motivados por el amor. Y de esta forma podremos decir que tendremos la aprobación de Jehová y tendremos tesoros donde más importa, en el cielo. Muy bien, muchas gracias, hermano de Lucas. Magníficos enseñanzas, ¿verdad? Para empezar ya. Empezamos ya con buenas enseñanzas. Ahora tenemos perlas escondidas, hay que buscarlas, ¿eh? Busquemos las perlas escondidas. Aquí tenemos al hermano José María tercero, Emilio III. Pues vamos a dar respuesta a las 4 preguntas que encontramos en nuestra guía de actividades en la página 2. Y antes de empezar a formular la primera pregunta, os invito a poder leer Mateo capítulo 21, versículo 9. Hermana Paquita. En cuanto a las muchedumbres, los que iban delante de él y los que le seguían clamaban: Salva, rogamos al Hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Sálvalo, rogamos, en las alturas. Muy bien, muchas gracias. Así la pregunta es, ¿qué estaba pidiendo la multitud cuando gritó: Salva, rogamos al Hijo de David? Hermana Lina. Pues la palabra Hosana, que viene de una palabra griega que quiere decir salva, rogamos, lo que estaba pidiendo a Dios era la salvación o victoria. Y eso estaba en un salmo que eran de los que se utilizaban en el tiempo de la Pascua. Por eso era apropiado que se utilizara en esa ocasión. ¿Y cómo contestó Jehová a esa oración? Pues fue resucitando a Jesús. Y cuando dicen Hijo de David, están mostrando que reconocen que Jesús como Mesías venía de la descendencia de David. Muy bien. Pues ha quedado muy bien contestada la pregunta. Pasemos a la segunda pregunta y antes podemos leer Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Hermano Félix. Cuando volvía a la ciudad muy de mañana, le dio hambre y alcanzó a ver una higuera junto al camino y fue a ella, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más venga fruto de ti para siempre. Y la higuera se marchitó al instante. Muy bien. La pregunta, ¿por qué hizo Jesús que se secara la higuera? Hermana Victoria. Para enseñar que la fe puede mover montañas. Si se le pide algo a Jehová con fe, Él nos lo dará. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pablo.
Y los discípulos iban a enfrentar ahora a una situación muy difícil. Venía el fin del sistema judío y iban a sufrir numerosas presiones. Por lo tanto, esta enseñanza iba a fortalecer la fe de aquellos discípulos que pudieran enfrentar esas dificultades. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sonia. Y otra aplicación también relacionada con la fe es que Jesús les está mostrando cuál iba a ser el final de aquella nación que no tenía fe y no daba frutos. Muy bien. Sí, la hermana que nos visita. ¿Me recuerdas tu nombre? Cristina. Gracias. Y también lo que estaba dando a saber era de que Israel estaba aparentando algo que no era. Entonces, en eso en sí estaba demostrando falta de fe. Y eso me ayuda a mí a ver de que también eso demostraría falta de fe en mí misma. Si en caso estoy actuando de una manera pensando que Dios no me está viendo, pero sí. Muy bien. Porque ¿qué estaba haciendo Israel con el Hijo de Dios? Según viene la información. Hermana Rosa de López. Pues en conjunto, como una nación que era Israel dedicada bajo pacto, estaban rechazando al Mesías. Y entonces eso es lo que Jesús estaba dando a demostrar, pues al que se marchitara la higuera, que al final tampoco Israel iba a ser aceptado por Jehová. Muy bien. Pues vamos a pasar ahora a las dos siguientes preguntas, esta de investigación personal. Dice, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermano Sergio. Al final del capítulo 20 de Mateo se relata cómo Jesús sana a 2 ciegos. Y en el versículo 34 dice que después de tocarle los ojos, inmediatamente recibieron la vista y le siguieron. Así la consecuencia natural de recibir la vista es seguir a Jesús. Nosotros también, cuando enseñamos la Biblia a otras personas, mediante los estudios bíblicos, por así decirlo, les abrimos la vista. Y la consecuencia natural es que ellos quieran dar pasos para acercarse a Jehová. Así aprendemos que Jehová no quiere forzar a las personas, sino que ellas se sientan movidas a acercarse a Él cuando aprenden la verdad. Muy bien, muchas gracias. Hermano Salvanés. Sí, también aprendemos que Jehová tiene autoridad sobre Jesús, lo que nos enseña que no son la misma persona. En el capítulo 20, versículo 23, Jesús muestra que Jehová tiene el derecho de tomar decisiones que a Jesús no le corresponden. Y es un buen texto para razonar con que la doctrina de la Trinidad pues no es una enseñanza basada en la Biblia. Muy bien, muchas gracias. Hermano Aguilar. En Mateo 20 está hablando sobre un amo de la casa que sale muy de mañana y contrata obreros por 1 denario al día y lo hace a lo largo de todo el día. Al anochecer manda que vuelvan todos y les paga lo mismo a todos, 1 denario por el tiempo trabajado. Claro, esto irrita a los trabajadores porque se quejan diciendo que hiciste iguales a nosotros que soportamos el peso del día. El amo les contestó que si no es lícito hacer lo que yo quiero con mis propias cosas, o es inicuo tu ojo, porque yo soy bueno. Aquí cabe destacar la palabra ojo porque las Escrituras hacen muchas menciones sobre el ojo y le da distintos significados. Por ejemplo, habla sobre ojos altaneros, ojos lustrosos, ojos llenos de adulterio, ojos generosos, o como se usa en este caso, que es ojo envidioso. Entonces queremos evitar este tipo de actitudes. Muy bien, muchas gracias. Y ya pasamos a la última pregunta. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Sergio. En el 21, a partir del 4, se ve a Jesús que entra como rey en Jerusalén, pero lo hace sentado en un humilde burrito. Y esto, pues, cuando lo comparamos con la pompa y el boato que usan otros líderes religiosos o políticos para desplazarse o para entrar en los sitios, nos recuerda la humildad de Jesús y nos recuerda también que Jehová detesta la altivez y que es esencial que imitemos la humildad de Jesús. Muy bien, muchas gracias. Hermana Reyes, Lidia. Sí, en estos capítulos en varias ocasiones vemos cómo los discípulos y los mismos apóstoles de Jesús daban bastante importancia a la posición y a la prominencia, porque claro, ellos se habían criado en un sistema religioso que daba mucha importancia a esto, ¿no? Al prestigio social y a la posición.
Entonces tenían que aprender a ser humildes porque no les habían educado para ser humildes. A nosotros nos podría pasar igual si hemos estado muy expuestos en este mundo, por ejemplo, en el trabajo o en nuestra educación, a este espíritu que también vemos en el mundo hoy de orgullo y de importancia a la popularidad. Entonces tenemos que aprender a ser humildes también. Muy bien, muchas gracias. Hermana de Salvanés. En Mateo 21 dice que todas las cosas que pidan en oración teniendo fe, las recibirán. Así que para que Jehová responda a nuestras oraciones tenemos que estar convencidos de que nos ayudará. Pero a su vez nuestras oraciones tienen que ser sinceras, ya que Él conoce nuestros verdaderos motivos. Esto no quiere decir que recibiremos todo lo que le pidamos, sino que nos responderá de alguna manera que nos permita seguir haciendo su voluntad. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra participación y comentarios. Gracias también a ti, hermano Emilio. Desde luego, esta parte de los tesoros de la Biblia es una maravilla. ¿Os habéis fijado lo que es? Que el cuerpo gobernante, el esclavo fiel, está dejando que el auditorio, o sea, que los hermanos en el auditorio sean los que desarrollen esta idea. Antes se desarrollaba todo aquí, el anciano enseña y tal y cual, pero es que ahora son los hermanos en la congregación los que pueden diseñar y enseñar muchos ejemplos y muchas cosas, como está sucediendo. He oído comentarios magníficos, diciendo, ¿ves? Es los mismos hermanos los que están desarrollando el tema espiritual. Qué bonito, ¿verdad? Como Jehová enseña y nos enseña el cuerpo gobernante también. Bueno, pues para concluir esto de tesoros de la Biblia, qué mejor que ver lo que es el tesoro verdadero, que es la Biblia. Así que vamos a hacer la lectura. Os invito a abrir la Biblia, Mateo capítulo 20. El hermano Jaime Salvanés leerá desde los versículos 1 al 19, perdón. Antes esperaremos a que salgan los hermanos para la segunda sala. Así repito, la lectura de hoy, Mateo 20, del 1 al 19 inclusive. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, un amo de casa, que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Cuando hubo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo también cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban de pie desocupados en la plaza del mercado. Y a aquellos dijo, ustedes también, vayan a la viña y les daré lo que sea justo. De modo que ellos se fueron. Él volvió a salir cerca de la hora sexta y de la 9, e hizo lo mismo. Finalmente salió cerca de la hora 11 y halló a otros de pie, y les dijo, ¿por qué han estado de pie aquí desocupados todo el día? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, ustedes también vayan a la viña. Cuando empezó a anochecer, el amo de la viña dijo a su encargado, llama a los obreros y págales su salario, procediendo desde los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los hombres de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Por eso, cuando vinieron los primeros, concluyeron que ellos recibirían más, pero ellos también recibieron pago a razón de 1 denario. Al recibirlo, se pusieron a murmurar contra el amo de la casa y dijeron, estos últimos trabajaron 1 sola hora. No obstante, los hiciste iguales a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor ardiente. Mas él, respondiendo a uno de ellos, dijo, amigo, no te hago ningún mal. Conviniste conmigo por 1 denario, ¿no es verdad? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con mis propias cosas? ¿O es inicuo tu ojo porque yo soy bueno? De esta manera, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Estando ya para subir a Jerusalén, Jesús llevó aparte privadamente a los 12 discípulos y les dijo en el camino, miren, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes principales y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a hombres de las naciones para que se burlen de él, y lo azoten y lo fejen en un madero, y al tercer día será levantado. Muy
bien, muchas gracias, hermano Jaime. Sin duda no es nuevo decir la magnífica lectura que haces. Es un don que tienes de leer perfectamente. He seguido toda la lectura y ni una sola equivocación, ni una sola palabra que no esté allí ha dicho. Así que es muy interesante y te encomiamos por ello. Está muy bien. Y ahora tenías para aconsejar el punto 17, que es buen uso del micrófono. Y parece que, claro, estando aquí en la plataforma con el micrófono delante, pues esto sobraría, pero no sobra. Así que hay algo que quizá podamos incluir en nuestra lectura. Ya no digo mejorar, incluir en nuestra lectura. Fíjate, dice la página 141 del libro Benefíciese. En el primer párrafo, habla de al leer desde la plataforma. Dice, es preferible que levante la Biblia o la publicación de la que vaya a leer para que su rostro mire al auditorio. En este caso es la tabletilla. El defecto que hay con la tableta es que la ponemos aquí y leemos la tableta, pero fíjate lo que dice. Hay que levantar la Biblia o la publicación, ¿para qué? Para que su rostro mire al auditorio. Y dice, lo más seguro es que el micrófono esté justo enfrente de usted, como sucede. De modo que tal vez tenga que apartar un poco hacia un lado lo que desea leer. Efectivamente, lo que quiere decir es que si estamos así, como tenemos que levantar la vista para el auditorio, quizá tenemos que hacer así con el papelito o la tablet para leer desde escriba y así tenemos más facilidad de mirar al auditorio. Y luego dice, esto significa que deberá inclinar ligeramente la cabeza hacia el lado contrario. Es decir, si está aquí, tiene que inclinar la cabeza hacia el lado contrario para poder mirar al auditorio a fin de que su voz se proyecte en dirección al micrófono. Bueno, pues esta es la idea. Quizá para las lecturas en la plataforma es interesante que recordemos esto. Es el primer párrafo de la página 141. Eso es lo que hay que, no solamente tú, sino todos los que tengamos lectura. Y también hay en la página 140, eso es en general para todos, algunos consejos esenciales que yo os invito a todos a leer luego privadamente. La página 40, párrafo segundo, que dice algunos consejos esenciales. Es lo que tenemos para ello. Así que, muy bien, muchas gracias, hermano Jaime, y efectivamente, como hemos visto, ¿verdad? Bueno, pues tenemos ahora la segunda parte de nuestra reunión, el segundo tema, diríamos, que es seamos mejores maestros. Vamos a verlo, seamos mejores maestros. Y tenemos la primera conversación, que es un vídeo que vamos a poner, un vídeo para la primera conversación, y luego lo analizaremos. Un vídeo. Les ponemos. Hola, nos gustaría invitarlo a un acontecimiento muy importante. Esta invitación es para usted. El sábado 31 de marzo, millones de personas por todo el mundo se reunirán para conmemorar la muerte de Jesucristo. En la invitación verá la hora y el lugar donde se celebrará en nuestra localidad. Una semana antes también habrá una conferencia titulada ¿Quién es Jesucristo en realidad? Gracias. No soy cristiano, pero creo que Jesús es un personaje histórico interesante. Sí, ¿verdad? Este video, que solo dura 1 minuto y medio, explica por qué este acontecimiento es tan importante. Imagine un mundo en el que se viviera en paz, sin sufrimiento, con alimento en abundancia para todos y con salud perfecta. ¿Será posible algún día vivir en un mundo así? Sí, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino a la tierra con un propósito. Dio su vida por las personas que amaba. La noche antes de morir, Jesús pidió que se recordara su sacrificio. Él dijo, sigan haciendo esto en memoria de mí. En el aniversario de su muerte, muchas personas por todo el mundo se reunirán para recordar lo que hizo. Los testigos de Jehová les invitan a usted y a su familia a asistir a la conmemoración de la muerte de Jesús. En esa reunión, aprenderá por qué ese sacrificio es tan importante
y qué promesas hizo Jesús para usted. Para encontrar el lugar más cercano donde se celebrará esta reunión, acepte la invitación que distribuyen los Testigos de Jehová o rellene el formulario que hay en jw.org para buscar lugares de reunión. Esperamos que pueda ir. Gracias. Puede que sí vaya. Me encantó hablar con usted. Me llamo Denis y él es mi amigo Luis. Yo me llamo Juan. Quizás la próxima vez que hablemos podría explicarle con la Biblia por qué murió Jesús. ¿Por lo general está en casa a esta hora? Muy bien, pues el vídeo lo hemos visto, deseamos mejor maestro, la primera conversación, y ahora dice análisis. Analizamos el vídeo. ¿Qué es lo que pensáis que veis ahí original en el vídeo? Bueno, Jaime. Que después de dejarle la invitación, vence la propia, a veces nos ponemos nosotros una propia objeción, y él le ha mostrado el vídeo directamente y ha conseguido que la persona lo vea. Hay que llevar por lo menos dos cosas en la campaña de la invitación. ¿Qué dos cosas hay que llevar? Según hemos visto ahí. Hermana Sonia. La invitación y el vídeo. Muy bien. Quizá todos no tenemos la tablet para llevarlo de casa en casa o en la predicación. Quizá no todos tenemos la tablet oportuna, porque no es tampoco obligatorio. Pero de todas formas hay que llevar dos cosas. Y si no tenemos la tablet, ¿qué llevaríamos? A ver, Jaime. La Biblia, por supuesto. No te he oído. La Biblia. La Biblia, por supuesto. Estamos aparte de eso. ¿Qué llevaríamos? Si no tenemos la tablet para poner el vídeo que invita a las reuniones, ¿qué podríamos llevar? Hermana Susana, algo que está en desuso, pero que... La invitación que tienes en la mano. No te he oído tampoco. La invitación que tienes en la mano, que ¿Y viene para... ¿Qué tengo en la mano? Que es para invitar a las personas a las reuniones. Eso es, muy bien. Invitar a las personas a la reunión. Digo en desuso no que ya no valga, sino que no lo usamos mucho. Es verdad que es así, usamos. Así si no llevamos el vídeo para ponerlo y enseñarle, por lo menos podemos llevar esta tarjeta así, porque además, ¿por qué hay que llevarle? Porque explica muy bien por qué son las reuniones, qué es lo que significan las reuniones, etcétera. Y en nuestra invitación que tenemos aquí tenemos también impreso el salón, los horarios, etcétera, etcétera. Esa es la idea que queríamos transmitiros. Bueno, muy bien. Seguramente que ahora ya lo entendemos bien, cómo llevar la invitación y la tablet. Pero si no tenemos la tablet, la invitación, la personal. Ahora sí, vamos ahora a pasar a la primera revisita, que tienen que usar la sección de ideas para conversar, y serán el hermano Antonio Barbero, como estamos viendo, y Sergio Ramón. Hola, buenas tardes, Sergio. Me alegro de encontrarte en casa. ¿Qué tal te encuentras? Hola, Antonio. Bien, no me acordaba que venías. Me pillas un poco liado. No tengo mucho tiempo, lo siento. Bueno, no te preocupes, Sergio. Solo si tienes 2 minutitos me gustaría responder la pregunta que dejamos pendiente el otro día con la Biblia, de por qué murió Jesús. Si son 2 minutitos no hay problema, sí. Pues mira, vamos a dirigirnos directamente a la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Mira, me gustaría que lo leyeras tú. Es aquí, el 28. ¿Aquí? Sí. Así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Fíjate, Sergio, en la última frase. ¿A qué crees que se compara la muerte de Jesús? Dice para dar su alma en rescate en cambio por muchos, un rescate. Claro, la muerte de Jesús es como un rescate. ¿Qué se te viene a ti a la cabeza, Sergio, cuando escuchas la palabra rescate? Pues hombre, me acuerdo de un secuestro, ¿no? Es el dinero que se paga para recuperar a alguien. Claro, el rescate es el precio que se paga para liberar a alguien o para recuperar algo. En este caso de Jesús, la humanidad perdió algo que la muerte de Jesús recuperó. Si te parece bien, Sergio, la semana que viene, en unos minutitos como hoy, contestamos la pregunta que qué es lo que logra directamente el rescate. Vale, pues sin problema. Aquí estaré. Venga, perfecto.
Vero, y también a Sergio por tu ayuda. Ha sido el amo de casa perfecto. Bien, he visto una cosa que tú tenías como para recomendar, o sea, para aconsejar, expresarte con convicción, ¿verdad? Era el punto 32 de nuestro libro. Y es lo que significa expresarse con convicción. Dice que es hablar de manera que muestre que está plenamente convencido de la veracidad e importancia de lo que dice. Aquí, por supuesto, en lo que has dicho y como lo has dicho, la persona que estaba oyendo tenía que entender, tenía que pensar que efectivamente tú sabías y creías lo que estabas diciendo, ¿eh? Es una buena razón. Pero fíjate, en la página también está muy bien, y solamente dar algunas ideas del libro Benefíciese. En la página 194, el primer párrafo dice: cuando alguien habla con convicción, los demás ven que cree firmemente en lo que dice. Y ahora pone el ejemplo de Pablo. Pablo dice que cuando escribió a los creyentes en Tesalónica, les escribió, y cita el texto de 1 Tesalonicenses 1:5. Las buenas nuevas que predicamos no resultaron en estar entre ustedes con habla solamente, sino también con fuerte convicción. O sea que Pablo estaba diciendo que visteis que tenía fuerte convicción, por decirlo. Y ahora para la idea, para un poquito aconsejarte también, para que lo sepamos, es el párrafo 3, dice que es especialmente importante que se exprese uno con convicción cuando su fe se ve o cuando está en el ministerio del campo, como es la idea, ¿no? Ahora que hemos dicho. Pero la idea que hay detrás, como dice, ¿por qué es importante? Porque se anima a los oyentes a tomarse en serio lo que les dice y a orar en consecuencia. Y dice, es importante que hable con seguridad cuando participa en el ministerio del campo. Ocasiones para expresarse con convicción, que hable con seguridad, en el ministerio del campo. Muy bien. También tenemos que tenerlo así en mente nosotros cuando predicamos, que todo lo que podemos desarrollar sea, además, convicción significa como dice aquí muy bien, con seguridad. A veces uno palabra o hablar a intervalos y cambiando la idea, eso no demuestra convicción. Es con seguridad, unas ideas seguidas y convincentes. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Tenemos ahora pues el curso bíblico, basado en el libro Amor de Dios, en las páginas 36 y 37, párrafos 3 y 4, podéis seguirlo por ahí. Las hermanas Lina y Nuri Montemayor van a tener esta asignación, el curso bíblico. Bueno, Nuri, hemos visto en la introducción del capítulo que hay que respetar la autoridad, pero que no es fácil. Por eso, ahora el subtítulo que viene nos va a explicar por qué no es fácil. ¿Puedes leer el párrafo 3 y 4? Sí. Dice, ¿por qué resulta difícil respetar la autoridad? Por dos razones. Primero, porque todos somos imperfectos, y segundo, porque los hombres y mujeres que ejercen la autoridad también lo son. El pecado y la imperfección que nos afligen surgieron hace miles de años en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Como vemos, el pecado comenzó con una rebelión, y hasta el día de hoy nacemos con la tendencia a rebelarnos. Como somos pecadores por naturaleza, el orgullo y la arrogancia suelen brotar fácilmente en nosotros, a diferencia de la humildad, que tanto trabajo nos cuesta cultivar y mantener. De hecho, aunque llevemos años sirviendo fielmente a Jehová, podemos volvernos orgullosos y testarudos. Eso fue lo que le ocurrió a Coré. Este israelita había superado muchas dificultades junto al pueblo de Dios. Sin embargo, acabó cediendo a las ansias de poder y cometió la osadía de iniciar una rebelión contra Moisés, el hombre más manso de aquella época. Algo similar sucedió con el rey Uzías, quien, llevado por el orgullo, se atrevió a penetrar en el templo de Jehová y efectuar una función sagrada reservada a los sacerdotes. Coré y Uzías pagaron muy cara su rebelión. Con todo, lo que les sucedió nos enseña una importante lección. Tenemos que luchar contra el orgullo, pues esta actitud nos dificulta respetar la autoridad. La primera parte de la pregunta dice, ¿cómo surgieron el pecado y la imperfección? Pues bueno, dice que fue cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, que ellos se rebelaron. Muy bien. Como consecuencia de eso,
¿Cómo nacemos nosotros? Con la misma tendencia a rebelarnos. Exacto. Y la otra parte dice, ¿y cómo nos dificultan estos el respeto a la autoridad? Claro, es lo que dice aquí, que como somos pecadores, pues entonces nos nace el orgullo y la arrogancia. Muy bien. El párrafo da unos ejemplos de personajes antiguos que muestra que el no respetar la autoridad o el orgullo y la arrogancia es solamente de personas que no quieren nada con Dios. No, porque estos creo que eran personas que servían a Jehová, ¿no? Exacto. ¿Leíste la historia de ellos? Sí, pero por encima, muy a fondo no. Vale, pero entonces te darás cuenta que los dos, que eran, ¿quiénes eran? Pues uno dice que era Coré y el otro era el rey Ucías, ¿no? Exacto. ¿Sufrieron las consecuencias de no respetar la autoridad? Sí, porque tuvieron problemas los dos. Muy bien. Entonces, ¿por qué podemos decir que es difícil respetar la autoridad? Pues, bueno, ahí ya hemos hablado, ¿no? Hay este orgullo, esto que nos nace, ¿no? A todos. Sí. Al principio, me ha gustado mucho esto que dice aquí. Sí. Eso es lo que quería resaltar. ¿Qué dice? ¿Qué dos razones da? Sí, es que claro, dice que somos imperfectos, ¿no? Esto hace que nos cueste respetar la autoridad. Pero luego también vemos que otros que ejercen la autoridad, que son imperfectos, lo hacen mal. Y habla incluso hombres y mujeres. Muy bien. Entonces, las dos razones por las que nos cuesta respetar están basadas en lo mismo. Sí, en la imperfección. Si yo tengo que respetar la autoridad que la tienes tú, ¿cómo estamos los dos? Pues no muy bien. Imperfectos. Sí. Eso es. Muy bien. Pues ahora vamos a ver en el siguiente párrafo las consecuencias de no ser humildes y sí mostrar lo contrario. Que lo contrario a la humildad es... El orgullo, ya hemos visto. Orgullo, humildad y luego está la arrogancia también, Exacto. ¿no? Muy bien, pues vamos a leer el párrafo 5. Muy bien, muchas gracias también por la asignación, que significa reparación, significa ensayo y significa aquí desarrollarla para que podamos entender lo que se está estudiando y cómo hacer un curso bíblico. Muy bien. Tú tenías para aconsejar, está muy bien la idea y además has sacado muy bien los puntos y matizados. Muy bien. Es el punto positivo, todo es bueno. Y tenías para aconsejar el punto 5, uso adecuado de pausas. Claro, es un poco difícil en el curso bíblico porque es una especie de conversación, pero de todas formas sí encaja hacer de vez en cuando alguna pausa, sobre todo cuando se hacen preguntas, dentro del, no ya la pregunta del párrafo, sino en el desarrollo del estudio, preguntas entre medias, ahí es cuando es muy bueno una pausa. ¿Tú qué crees? Una pausita para hacerlo. ¿Por qué? Porque dice, mira, pausas que invitan a responder, porque cuando uno hace una pregunta y hace una pausa, la otra persona está esperando, o sea, sabe que estás esperando la respuesta. Tú haces preguntas de algo y te paras, una pausita, y el otro dice, pues ahora tengo que contestar yo. Dice aquí, pausas que invitan a responder, aunque la conferencia que esté pronunciando, en este caso el curso bíblico, dice, si formula preguntas que inducen a reflexionar, pero no hace una pausa lo bastante larga a continuación, se perderá gran parte del valor de tales preguntas. Es muy interesante. Encaja de una manera, diríamos, de soslayo en el curso bíblico, pero hacer preguntas y pausas también es importante. Y más que nada lo que tenemos que pensar es en, cuando lo hagamos ahora nosotros el curso, recordar estas ideas. Pausas, preguntas con pausa, etcétera. Y lo que hemos dicho antes, el parrafito que he dicho antes de leer, para la lectura bíblica, todas estas cosas. Y mira, el párrafo final de este artículo de uso adecuado de pausas dice, el empleo adecuado de las pausas es todo un arte. Cuando se hace buen uso de ellas, las ideas se transmiten con mayor claridad y se recuerdan por más tiempo. Qué interesante, lo que son las preguntas
y las pausas. Pues muy bien, muchas gracias a todos estos grandes maestros que hemos tenido aquí, en la parte de los maestros, de Seamos Mejores Maestros. Muchas gracias. Pues, bueno, ya están saliendo muy bien nuestros hermanos de la segunda escuela, de la segunda clase, o aula, mejor, segunda sala. Vamos a entrar entonces en la tercera parte de nuestra reunión, nuestra vida cristiana. Esperemos que salgan los hermanos. Y os invitamos a todos porque para iniciar esta tercera parte de nuestra vida cristiana vamos a hacer una canción de alabanza a Jehová, que es la canción número 99, con el título Miles de fieles hermanos, basada la canción en Revelación 7, 9 y 10. Miles de fieles hermanos, canción 99. Bien, pues como bien dice la tercera parte de nuestra reunión, vamos a ver cosas, datos y ejemplos para aplicar en nuestra vida, porque recordar el tema central de la tercera parte es nuestra vida cristiana. Así el hermano Jaime Oñate ahora presentará el tema Necesidades de la congregación con el título Pongamos de manifiesto nuestro progreso espiritual. Y ese era el tema que tenía una atalaya del 2009, del 15 del 12, en las páginas 11 y 15. Repito por si alguno queréis tomar nota de ella. Atalaya del 2009, 15 del 12, en páginas 11 al 15. Tenía ese tema. ¿Y de qué hablaba esta atalaya? Pues nos mostraba el ejemplo de Timoteo. Las palabras que Pablo le escribió a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 12 y 15 son: hazte ejemplo para los fieles en el hablar, en conducta, en amor, en fe, en castidad. Y añadió también: reflexiona sobre estas cosas, hállate intensamente ocupado en ellas y hará notar, para que tu adelantamiento sea manifiesto a todo. Ejemplo, repetimos, en hablar, conducta, en amor, en fe, en castidad. Y que fuera un ejemplo en esto, le decía Pablo a Timoteo.
¿A quién incluye estas palabras? ¿Solamente a los jóvenes que quieren ser como Timoteo? No. Decía este artículo que todos los cristianos, seamos hombres o mujeres, jóvenes o mayores, podemos lograr que nuestro progreso sea patente a los demás. Y mencionaba 3 campos esta atalaya. Campos tan interesantes como nuestra manera de hablar, como nuestra conducta y castidad, y también ejemplos en amor y fe. En cuanto al primer tema, hablaba de nuestra manera de hablar. Y ¿verdad que todos nos gusta oír hablar de cosas positivas? Nuestros hermanos ven nuestro progreso espiritual cuando hacemos esto, cuando hablamos de las cosas positivas que hay en los hermanos de la congregación. Porque de seguro que hay muchas cosas positivas de las que podemos hablar de nuestra congregación. ¿Qué dijo Jesús? Dijo Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso tenemos que esforzarnos en hablar de cosas positivas. Pablo a los Efesios les recordó, dijo, no proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para edificación, según haya necesidad. Así que se mostraba que este dicho corrompido podría ser como nuestra forma de hablar de cosas negativas que los hermanos tienen. Todos tenemos defectos. Pero ¿verdad que a nadie le agrada tener un pescado podrido cerca porque da mal olor y es algo desagradable? Pues cuando pensemos en hablar cosas negativas de nuestros hermanos, que todos tenemos, pensemos en esta ilustración, que sería como si estuviéramos sacando un pescado podrido, algo que es desagradable. Y es algo que nos ayuda a mostrar la importancia de hablar de cosas positivas. Y no solamente se trata de hablar de cosas positivas. Mostraba la atalaya que para ser un buen ejemplo, aparte de hablar, también tenemos que poner en práctica lo que hacemos. Así que esto demostraría que al esforzarnos en estas cosas, nuestro progreso espiritual. También se hablaba de la conducta y de la castidad. Y Pablo a Timoteo le dijo que el amor al dinero era raíz de toda suerte de cosas perjudiciales y que algunos habían sido descarriados de la fe y se habían acribillado con muchos dolores. No estamos diciendo que no se puedan tener cosas materiales, pero el amor a esas cosas materiales muestra que tenemos una pequeña debilidad espiritual. ¿Qué podemos hacer para ser ejemplos en esto? La atalaya decía que los hombres y mujeres que demuestran modestia y buen juicio en su manera de vestir y arreglarse, como en otros campos de la vida, dan un excelente ejemplo. Y llevar una vida sencilla, contentos con sustento y con qué cubrirse, demuestra también progreso espiritual. También tenía que ver con nuestra forma de vestir. Este buen juicio o este adelanto espiritual. Porque Pablo a Timoteo, en Timoteo 2:9, le dijo que nos adornáramos en vestido y bien arreglado con modestia y buen juicio. Y aunque en principio estas palabras iban dirigidas a las mujeres, la atalaya decía, hombres y mujeres que demuestran modestia y buen juicio en su manera de vestir y arreglarse, son un excelente ejemplo. También somos excelente ejemplo, decía la atalaya, en nuestra forma de tratar con el sexo opuesto. Dice, Timoteo tenía que comportarse de manera irreprochable y debía de tratar, según le dijo Pablo a Timoteo, trata a las mujeres de más edad como a madres y a las de menos edad como a hermanas, con toda castidad. De esta manera, si tratamos así a las personas del sexo opuesto con todo respeto, demostraremos también nuestro progreso espiritual. ¿Y cómo podemos ser ejemplos en amor y fe? Pues, ¿os imagináis a Timoteo tratando con rudeza a los hermanos de la congregación que estuviera? Decía la atalaya, si hubiera sido así, eso habría echado por tierra sus esfuerzos por ser un buen maestro y superintendente. Y se nos muestra que todos los cristianos, incluso los que tenemos puestos de responsabilidad en la congregación, tienen que manifestar este amor y fe inquebrantable al resto de hermanos. Así que, hermanos,
Da igual si tenemos algún privilegio en la congregación o no. Esforcémonos por ser ejemplos en todos estos campos. Seguro que nos esforzaremos, hermano Jaime. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos, siguiendo nuestra vida cristiana, vamos a ver parte de nuestra organización, de nuestra vida cristiana realmente. Así vamos a ver el vídeo que como primera semana de mes tenemos cada mes sobre logros de la organización. Así vamos a ver el vídeo, logros de la organización. Le pondremos. En el siglo I, el apóstol Pablo tuvo una visión en la que se le invitó a pasar a Macedonia. Pablo y sus compañeros de viaje aceptaron entusiasmados la invitación. Y Jehová los bendijo, como bien lo demuestran los buenos resultados que obtuvieron en la predicación. Actualmente, el Comité de Servicio también desea seguir la guía del Espíritu Santo como hizo Pablo. Todavía hay muchas sucursales que necesitan ayuda para predicar todo su territorio. Para cubrir esa necesidad, el Comité de Servicio ha organizado campañas especiales de predicación en esas zonas. Se ha invitado a participar a hermanos del propio país y a publicadores ejemplares de otros países. Con frecuencia, quienes responden a la invitación terminan mudándose a esos lugares de necesidad. En años recientes, se han organizado campañas especiales de predicación en África, Asia, Europa y Sudamérica. ¿Qué se ha logrado gracias a estas campañas especiales de predicación? Recientemente, han llegado a Europa más de 1 millón de refugiados que hablan árabe. El Comité de Servicio pidió a la sucursal de Europa Central que organizara una campaña especial para predicarles. En ella participaron más de 600 publicadores de diferentes partes del mundo y se distribuyeron unas 30,000 publicaciones. Muchos refugiados se alegraron de escuchar el mensaje. Algunos incluso se acercaron a los carritos para preguntar a los hermanos, ¿pueden ayudarnos? ¿Qué enseña realmente la Biblia? La campaña terminó con una asamblea regional en árabe, que fue un hito histórico. Asistieron más de 1,600 personas de 43 países. Un 25% de los asistentes no eran testigos de Jehová. Las campañas realizadas en Bulgaria también han tenido muy buenos resultados. En el 2009, había un publicador por cada 4,600 personas. Después de ese año, se organizaron 4 campañas especiales en las que participaron 1,782 testigos de toda Europa. Se distribuyeron más de 175,000 publicaciones, se empezaron 1,775 cursos bíblicos y se han formado 8 congregaciones y 7 grupos. Veamos un ejemplo. Antes del 2010, no había testigos en la ciudad de Karlovo. Ese año se organizó una campaña especial de predicación y se contactó con un hombre llamado Gosho. Leyendo la Biblia, él se dio cuenta de que en las iglesias de su localidad no se enseña la verdad. Así que dejó de ir, aunque nunca dejó de orar. Durante la campaña, se encontró con los testigos de Jehová en la calle. Cuando quisieron hablarle de la Biblia, él los interrumpió y les preguntó, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? Los hermanos contestaron, no. ¿Creen en la Trinidad? ¿Piden el diezmo? Los hermanos de nuevo contestaron que no. Entonces pueden venir a mi casa, dijo Gosho. Enseguida, él, su esposa Ivanka y su hijo Bogomil empezaron a estudiar la Biblia. Ivanka y Bogomil ya se han bautizado.
Senegal tiene un inmenso territorio sin predicar. En el 2015, había una proporción de un publicador por cada 12,000 habitantes. En los últimos años, el Comité de Servicio ha organizado allí 3 campañas especiales de predicación. Una hermana de Portugal le preguntó a una mujer si creía que Dios podía resucitar a los muertos. En tono burlón, la mujer contestó: ¿me está diciendo que mi esposo, que hace muchos años que murió, saldrá de la tumba? ¿Es eso lo que me está diciendo? La hermana respondió: eso es lo que Dios promete, resucitarlo en carne y hueso. Al ver que la hermana lo decía en serio, la mujer preguntó: ¿pero eso es posible? La hermana añadió: está escrito en la palabra de Dios. Al escucharlo, la mujer se puso a bailar de alegría. La hermana le enseñó más cosas sobre la resurrección en el folleto Escuche a Dios, y la mujer se puso a bailar otra vez. En Rumania, hay unos 4,5 millones de personas que viven en territorios no asignados. Durante una campaña de 2 meses, los publicadores predicaron en 1,359 poblaciones, donde viven 1,800,000 personas, y empezaron más de 1,000 cursos bíblicos. Veamos una experiencia. Costel y Luminitsa eran ortodoxos practicantes. Sin embargo, Luminitsa no encontraba respuesta a sus preguntas sobre temas bíblicos, y a Costel le molestaba la hipocresía de los sacerdotes. Luminitsa sabía de los testigos porque su vecina estudiaba la Biblia por teléfono con un familiar que era testigo. Durante la campaña especial, 2 hermanos llamaron a su puerta. Luminitsa se alegró mucho de que por fin los testigos hubieran llegado a su pueblo. Inmediatamente aceptó un curso de la Biblia. Con el tiempo, Costel y sus 2 hijos adolescentes también empezaron a estudiar. La familia enseguida ponía en práctica lo que aprendía. Cuando descubrieron por su cuenta que los testigos no celebran los cumpleaños, dijeron a los hermanos: no queremos seguir pecando contra Jehová. ¿Estamos haciendo alguna otra cosa que Jehová odia? Díganos todo lo que estamos haciendo mal porque queremos dejar de hacerlo. 7 meses después, toda la familia empezó a predicar con la congregación y, el primer mes, comenzaron 3 cursos bíblicos en el pueblo. Un año después de haber hablado por primera vez con los testigos, Costel y Luminitsa se bautizaron en su primera asamblea regional. Ahora, Costel es siervo ministerial y sus 2 hijos siguen progresando muy bien. ¿Ha predicado usted alguna vez en territorios no asignados o que no se predican con frecuencia? Estas campañas han tenido un gran éxito en muchos países. Por ejemplo, la sucursal de Brasil invitó a los publicadores del territorio que supervisa a predicar a los miles de personas que viven a lo largo del río Amazonas. Más de 10,000 hermanos aceptaron la invitación. En el territorio de una congregación, unas 400 personas pidieron un curso bíblico. Muchos de los que participaron en la campaña dijeron que esa experiencia les había cambiado la vida, y algunos decidieron mudarse a la región del Amazonas. En diciembre de 2015, 5 congregaciones de la región tenían en total 6 ancianos, 2 siervos ministeriales, 9 precursores regulares y 50 publicadores. Para julio de 2016, las cifras habían aumentado muchísimo. Esas mismas 5 congregaciones ya contaban con 22 ancianos, 17 siervos ministeriales, 80 precursores regulares y 177 publicadores. En total, más de 865 publicadores de Brasil se mudaron permanentemente a la región del Amazonas y se formaron 7 nuevas congregaciones. Es evidente
que Jehová está bendiciendo mucho estas campañas. Informes como este nos animan a hacer todo lo posible por llegar al mayor número de personas con las buenas nuevas. El final, que todo esto dice, nos anima a llegar con las buenas nuevas a toda clase de personas. Es el logro de la organización. No dice de la organización de Jehová, porque no puede ser otra la organización que hace eso. Solo puede ser la de Jehová. Y lo triste es que todavía hay quien la critica y quien la saca faltas. Como dijo Jesús, ni tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Después de ver este vídeo de una organización como lo ha hecho la organización de Jehová, ¿qué duda puede haber de dónde estamos, de la verdad? Pues animados por ello y contentos, vamos a concluir hoy, a continuar nuestra vida cristiana con el estudio bíblico de la congregación. El capítulo 11 de nuestro libro, de Jesús, el camino, la verdad y la vida, y lo va a desarrollar el hermano Francisco Rello y el lector, el hermano Juan Ignacio Rello. Muy bien. Repetición para énfasis. Invitamos a nuestro hermano Juan Ignacio, por lo tanto. Hoy consideraremos, como viene introducido de nuestro hermano presidente de la reunión, el capítulo 11. Juan el Bautista prepara el camino. Como habréis podido notar en vuestra preparación, con este capítulo culminamos la primera sección de las 6 secciones que conforman el libro que estamos considerando, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y hoy vamos a ver, como hemos dicho ya, Juan el Bautista prepara el camino. Así, hoy hemos visto un vídeo con los logros de este tiempo, de la organización de Jehová, y ahora vamos a ver los comicios. Juan preparó el camino para el ministerio de Cristo, y de ello vamos a hablar en este capítulo y juntos lo vamos a examinar. Leemos ya, damos paso a la lectura completa de todo el capítulo. Es la primavera del año 29 de nuestra era. Han pasado 17 años desde que Jesús estuvo en el templo haciéndoles preguntas a los maestros. Ahora muchas personas están hablando de Juan, el familiar de Jesús que está predicando en toda la zona que queda al oeste del río Jordán. Juan es un hombre que causa una gran impresión en la gente por su aspecto y manera de hablar. Va vestido con ropa de pelo de camello y lleva un cinturón de cuero. Se alimenta de miel silvestre y langostas, que son una clase de saltamontes o chapulín. Además, predica el siguiente mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan toca el corazón de quienes se acercan a escucharle. Muchos se dan cuenta de que necesitan arrepentirse, cambiar de actitud y de conducta, y rechazar su antiguo estilo de vida. Vienen a verlo de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Muchas de estas personas se arrepienten de sus pecados y Juan las bautiza sumergiéndolas en las aguas del río Jordán. ¿Por qué las bautiza? Juan las bautiza como señal de que se han arrepentido sinceramente de haber pecado contra el pacto de la ley de Dios. Pero no todos cumplen los requisitos para ser bautizados. Cuando un grupo de fariseos y saduceos se acerca a Juan, él llama a estos líderes religiosos crías de víboras y les dice: primero, produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. No se les ocurra decirse a sí mismos: nuestro padre es Abraham. Porque les digo que Dios puede hacer que hasta de estas piedras surjan hijos para Abraham. El hacha ya está junto a la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Juan se está convirtiendo en el centro de atención. Además, proclama un mensaje muy impactante y está bautizando a mucha gente. Por eso, los judíos envían a unos sacerdotes y a unos levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Yo no soy el Cristo, admite Juan. ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? No, no lo soy. ¿Eres el profeta? Le preguntan refiriéndose al gran profeta que Moisés dijo que vendría. No, contesta Juan. Pero ellos no se rinden y le dicen de nuevo: dinos quién eres para que les llevemos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Tú qué dices de ti mismo?
A lo que Juan responde: yo soy la voz de alguien que grita en el desierto: hagan que el camino de Jehová quede recto, tal como dijo el profeta Isaías. Si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas?, le preguntan intrigados. En respuesta, Juan les dice algo muy importante: yo bautizo en agua. Hay alguien entre ustedes al que no conocen. Es el que viene detrás de mí. Con estas palabras, Juan reconoce que su misión es preparar el camino, es decir, ayudar a las personas a tener la actitud correcta para que acepten al Mesías prometido, el que llegaría a ser rey. Juan dice acerca de él: el que viene después de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera merezco quitarle las sandalias. Y afirma: el que viene detrás de mí se me ha adelantado, porque existía antes que yo. Sin duda, el mensaje de Juan, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, es muy oportuno, pues sirve para anunciar que el ministerio de Jesús, el futuro rey mesiánico, está a punto de comenzar. Muy bien, buena lectura, nuestro hermano Juan Ignacio. Te damos las gracias por ello. Y ahora vamos a pedir que el auditorio participe en la lectura bíblica que da base a lo que acabamos de leer en este capítulo. Leeremos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, os invito a todos a buscarlo en vuestras tablets o dispositivos móviles, en vuestras Biblias. Hermano Marco, ¿podrías tú leernos Juan 1, 6 al 8? Y un momento, algunos hermanos más. Hermana Patti, por favor, ¿podrías leernos Juan 1, del 15 al 18? 4 versículos. Hermana Lidia, ¿podrías leernos los versículos 19 al 23? Es desde un punto y aparte hasta donde dice el profeta Isaías. Y los últimos 4 versículos, 24 al 28, ¿podrías leerlo tú, hermano Antonio? Así ya tenemos a todos asignados. Hermano Marco, cuando gustes. Se levantó un hombre que fue enviado como representante de Dios. Su nombre era Juan. Este hombre vino para testimonio, a fin de dar testimonio acerca de la luz, para que gente de toda clase creyera por medio de él. Él no era aquella luz, sino que había de dar testimonio acerca de aquella luz. Juan dio testimonio acerca de él, sí, realmente clamó. Este fue el que lo dijo, diciendo: el que viene detrás de mí se me ha adelantado, porque existió antes que yo. Porque todos nosotros recibimos de su plenitud, sí, bondad inmerecida sobre bondad inmerecida, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la bondad inmerecida y la verdad vinieron a ser por medio de Jesucristo. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito, que está en la posición del seno para con el Padre, es el que lo ha explicado. Ahora bien, este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué entonces? ¿Eres Elías? Y dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? Y contestó: no. Por lo tanto, le dijeron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de alguien que clama en el desierto: hagan recto el camino de Jehová, así como dijo el profeta Isaías. Ahora bien, aquellos enviados venían de los fariseos, de modo que le interrogaron y le dijeron: ¿por qué bautizas, pues, si tú mismo no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les contestó, diciendo: yo bautizo en agua. En medio de ustedes está de pie uno a quien ustedes no conocen, el que viene detrás de mí, pero a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien. A esta información podemos analizarla con una serie de preguntas que se nos preparan. Y la primera dice: ¿qué clase de hombre es Juan? Y os invito a todos a comentar. Hermano de Lucas. Es una persona que lleva un estilo de vida que causa una impresión impactante a las personas. Va vestido con ropa de pelo de camello, lleva un cinturón de cuero, se alimenta de miel silvestre y langostas y ahora se preocupa de llevar un mensaje impactante a las personas. Muy bien. Excelente. Y a pesar de ello, a pesar de que causa una gran impresión,
¿Qué actitud tiene él hacia su servicio? Que se percibe por la expresión que no es digno, porque él dice que no es digno. Alguien me quita o dice el resto de la frase, hermana Raquel. Y él llega a decir que no es digno ni de desatar la sandalia de Jesús. Esto lo que nos enseña es que él podía haberse jactado, tenía muchos privilegios, había sido el precursor de Jesús, incluso podía alardear de ser familiar del Mesías. Y sin embargo no fue así, así que es un ejemplo para todos nosotros de ser modestos. Muy bien, Raquel, excelente. ¿Y qué obra realiza? Alan. Juan bautiza. Muy bien. Es correcto. Y además, hermana Sonia Rubio. Y su obra consiste en preparar a las personas para el que venía después, el Mesías. Él les está animando a arrepentirse, a cambiar de actitud y de estilo de vida para recibir al Mesías con la actitud correcta. Muy bien, excelente. Hermana Angelines, decías. Sí, también Juan decía, el que viene detrás de mí se me ha adelantado porque existía antes que yo. Claro, Juan nació antes que Jesús. La gente pues podía preguntar, pero si es mayor, ¿no? Pero sí, Juan sabía muy bien lo que decía, porque sabía que Jesús había bajado del cielo y que había llegado a la existencia antes que él. Esto es, muy bien, excelente. ¿Por qué bautiza Juan a la gente? Ismael. Pues Juan bautiza a estas personas como señal de que se han arrepentido sinceramente de haber pecado contra el pacto de la ley de Dios. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Y qué mensaje predica Juan y por qué es oportuno? ¿Qué mensaje predica Juan y por qué es oportuno? Hermano Jaime Salvanés. Él le dice a las personas que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es un mensaje oportuno, puesto que servía para anunciar el ministerio de Jesús y el posterior, y el futuro, que sería el reino mesiánico. Muy bien, excelente. Sí, hermana Olivia. Y este mensaje que él da de arrepentimiento, entonces le toca el corazón a las personas que le escuchan, porque muchos se dan cuenta que sí que necesitan arrepentirse y entonces allí es cuando se bautizan, porque ellos también quieren cambiar su conducta, ¿no? Y ser unas personas pues mejores, porque entonces aquí se ve que sí que le creen, o sea que su mensaje es convincente porque le escuchan. Muy bien. Hermana Sheila. Y así este mensaje que predica Juan tiene como misión también preparar a las personas para tener una actitud correcta para que acepten al Mesías prometido cuando llegue. Esto es, muy bien. ¿Y qué conlleva esa actitud correcta? Decíamos anteriormente que Juan el Bautista, el bautizante, a pesar de que tenía una imagen que causaba impresión en las personas, que llamaba la atención, pero él ¿qué actitud tenía hacia su servicio? Hermana Puri de González. Pues él sabía que tenía una responsabilidad, pero era muy humilde, porque vemos por el relato que él menciona cómo él no se consideraba nada importante, todo lo contrario, sino que estaba dando todo el mérito hacia el Mesías que tenía que venir. Excelente. ¿Y esa humildad a qué tipo de personas atraería? ¿A qué tipo de personas atraería? Hermana Nuria de Montemayor. Pues se nota que aunque hablaba de distintos tipos de personas, los que le aceptaron eran los humildes también. Porque otros, como se dice aquí, algunos líderes religiosos también fueron a Juan, pero la actitud de ellos era totalmente distinta. Eso es, muy bien. Hermana Julita de Rodríguez. De tal manera era tan distinta que él les dice, primero hagan obras de arrepentimiento antes de que yo les pueda bautizar. Por eso dice que no todos los que iban a él eran bautizados, porque el bautismo tenía como
como un mérito el preparar a personas como las que se bautizaban, que luego estuvieron más dispuestas a reconocer al Mesías. Muy bien. Hermana Mar. Además, también, como veíamos, Juan bautizaba a las personas era un símbolo de arrepentimiento por el pecado contra la ley. Entonces, esto hacía que ellos se dieran cuenta aún más de la importancia y la necesidad de que viniera alguien que los liberara de ese yugo, de esa esclavitud de la ley. Y por lo tanto, entonces, si eran personas humildes, reconocerían la necesidad del Mesías y cuando éste llegara, verían que tenían que creer en él. Eso es excelente. Hermanita, sí, no sé tu nombre, perdona. Y también se menciona en el párrafo de que el mensaje de Juan toca el corazón de quienes se acercan a escucharle. Entonces podemos imaginarnos que al ser humilde él, en su manera de hablar reflejaba esa humildad. Y las personas, si eran humildes y tocándoles el corazón, ellos querían arrepentirse de inmediato. Muy bien, excelente, esto es. Muy bien, así, ¿qué aprendemos de Juan? De Juan como personaje bíblico, porque en todo relato bíblico, casi toda la mayoría de los relatos hay personajes, y aprendemos de Jehová, por supuesto, que inspiró esos relatos, pero ¿qué aprendemos de Jehová, hermano? O sea, del propio personaje, de Juan el Bautista, hermano Pablo Salvanés. Sí, pues una cosa que aprendemos es que para servir a Jehová lo mejor es llevar una vida sencilla. Alguien pudiera pensar que Juan era un excéntrico, iba vestido de pelo de camello, comía langostas. Sin embargo, esto denotaba que llevaba una vida humilde. Las langostas o los saltamontes en aquel tiempo en Israel, aunque eran una comida muy nutritiva, era algo que comían solo los pobres, a los demás no les gustaba. También el pelo de camello o la ropa de pelo de camello denotaba que era una persona pobre, porque generalmente los demás vestían o de lino o de lana. Juan no se quiso dedicar a buscar posesiones materiales y lo que más abundaba en el desierto, que es donde él predicaba, pues eran las langostas. Así esto es lo que comía, le nutría y estaba alimentado, y aprendemos pues que debemos de conformarnos con lo necesario y centrarnos en el servicio a Jehová. Excelente, hermano Pablo. Al igual que Sansón, ¿a qué grupo pertenecía Juan el Bautista, el bautizante? Hermano Conde. Bueno, Juan era nazareo y él cumplió con el nazareato en su servicio. Se dedicó completamente a la predicación, y esto nos hace ver la importancia que tiene en el pueblo de Dios los precursores, los hermanos que se esfuerzan, todos aquellos que están en tiempo completo, y qué valiosos son. Para el mundo a lo mejor no, para los mundanos, pero dentro del pueblo de Dios se valora mucho aquellos que sirven de tiempo completo, igual que valoramos a Juan y a otros siervos del pasado que fueron nazareos. Muy bien. Hermana Lidia. Sí, Juan al cumplir su papel demostró ser una persona modesta. Él sabía cuál era su papel dentro del propósito de Jehová, y a pesar de que, como hemos estudiado hoy, tocaba el corazón de la gente, seguramente, bueno, sabemos que era muy conocido, era muy popular, quizás él podía haber en algún momento pensado, pero sabemos que no, que podía incluso superar a Jesús, digamos, en popularidad, pero él no en ningún momento pensó esto, sino que sabía el propósito de su mensaje, el propósito de su labor, y sabía cuál era su papel, no se salió de ahí, y así vemos cómo hizo muy bien preparar el camino para que la gente aceptara a Jesús como el Mesías. Muy bien, Lidia. Hermano Pedro. También otra característica que tiene Juan, y que a nosotros nos viene muy bien en este tiempo del fin, es que fue valiente a la hora de dar el mensaje. Incluso cuenta el relato que se enfrentó a un grupo de fariseos, personas prominentes con poder en aquel entonces, influencia, y aún así les llamó prole de víboras, lo cual quiere decir que les daba un mensaje contundente, les decía que debían arrepentirse de sus pecados. Y eso, claro, en ese marco de circunstancias nos hace ver la importancia que tiene llevar a cabo la palabra de Dios a las personas, pese a las personas que nos encontremos. Muy bien. Hermano Sergio.
Sí, también como nazareo es posible que nunca le hubieran cortado el pelo. Así que es posible que la gente al verle, simplemente por su apariencia, se diera cuenta de que llevaba una vida completamente dedicada a Dios. Hermano Arturo. Esa combinación de humildad, modestia, nobleza, con valentía no es fácil cultivarla, pero Juan la demostró. Y no se creyó a pesar de que fue el primer ser humano a quien Jehová autorizó a bautizar en agua, pues no hay precedente de esa actividad. Él inició como para preparar un pueblo para aceptar al Mesías, aunque limitó su bautismo a judíos y prosélitos, pero sin duda el equilibrio en su personalidad es un ejemplo para todos nosotros. Ser humildes, pero también ser valientes al defender la palabra de Dios y la verdad ante aquellos que la puedan criticar o maldecir. Muy bien, muy buenos todos los comentarios. Sí, hermano, en el medio de la sala, no sé tu nombre, perdóname. También aprendemos que Jehová valora mucho la humildad. Y si queremos servirle, tenemos que seguir trabajando mucho para cultivar esta cualidad y enfocar más en las obras de Jehová que Él nos ha dado en vez de en lo que podemos hacer por sí mismos. Excelente, muy bien. Fijaros, dice, Juan empieza a predicar y bautiza a los que se arrepienten. O sea, ¿el requisito es solo el arrepentimiento o al decir se arrepienten envuelve algo más? Hermana Lina. Él mismo lo dice, empiecen a hacer obras. El arrepentimiento se muestra con obras. Entonces, si nosotros o si alguien quiere arrepentirse y volverse, tiene que hacer obras. Excelente, muy bien. Hermana Esperanza. Siguiendo un poquito con la idea que comentaba Lidia, de cómo Juan llegaba al corazón de las personas, dice el párrafo que las personas se daban cuenta de que necesitaban cambiar, necesitaban un cambio en su vida, necesitaban arrepentirse y cambiar su estilo de vida. Así que ahí se muestra claramente lo importante que es que cuando predicamos o damos un estudio tenemos que procurar de eso, de llegar al corazón de las personas y que eso les motive a que antes de bautizarse tengan un cambio total y se arrepientan del estilo de vida que hayan podido tener antes. Esto es, hermana Nuria de Montemayor. Sí, debemos recordar que el arrepentimiento tenía que ver con el pacto de la ley. Y en realidad el pacto de la ley era imposible guardarlo perfectamente, con lo cual todos los israelitas deberían arrepentirse porque no llegaban al nivel que se requería. La ley era para personas perfectas. De ahí que en Hechos 19:4 se dice que después que ya Juan ha bautizado en símbolo de arrepentimiento, lo que hace es explicar que crean en Jesús, que es el que realmente iba a salvarles. Excelente, muy bien. Fijaros, la segunda idea que se destaca es, bautiza a muchos, pero bautiza a todos los que vienen a él. ¿Qué se ve en el dibujo? Observáis, el dibujo tiene dos secciones, por decirlo de alguna manera, una alta y otra baja, una arriba y otra abajo. Hermano Jaime Salvanés. Pero ya no bautiza a todo el mundo, sino que bautiza a las personas que se han arrepentido sinceramente de sus pecados. Y, por ejemplo, en la imagen se pueden observar a fariseos que le preguntaron sobre su obra, pero a ellos les dijo que eran una cueva de víboras. Entonces, porque en realidad lo único que habían hecho era extraviar al pueblo y no se habían arrepentido verdaderamente. Así que no bautizaba a todo el mundo, sino que más bien a las personas que verdaderamente merecían este bautismo. Esto es. ¿En qué parte del dibujo se ve a los que no merecían y en qué parte a los que sí? Hermano Ernesto Montemayor. Bueno, por lo menos en el dibujo se ve a los que están entrando en el agua para bautizarse, haciendo un poco de cola, y luego ya atrás a los fariseos pues con una actitud más bien resentida y están allí que no se están poniendo en la fila para el bautismo. Esto es, muy bien. Hermano Jaime Oñate.
Decía el párrafo que Juan las bautiza como señal de que se han arrepentido sinceramente de haber pecado contra el pacto de la ley de Dios. Los fariseos ellos creían que cumplían la ley, iban más allá, no solamente cumplían la ley, sino también la tradición, con lo cual, ¿qué necesidad tenían ellos de bautismo? Por eso no se bautizaban, no eran humildes, y Jehová quiere a personas humildes. Esto es, hermana Keila. Y es interesante que Juan no se centró en las personas que no le escucharon, porque esto hubiera hecho que perdiera de vista su objetivo, que perdiera el gozo de predicar y de llevar una vida sencilla. Él se centró en el privilegio de ser el precursor de Jesús y esto hizo que superara cualquier obstáculo o cualquier sacrificio que Juan tuviera que hacer. Y nos enseña también que nos centremos en los privilegios que tenemos, en tener una estrecha relación con Jehová, más bien que quizás en las personas que no nos escuchan en nuestro territorio. Excelente, muy bien. Así no es apto para ese bautismo el que dice serlo, sino el que Jehová dice que lo es. No es humilde el que dice que es humilde, sino el que realmente lo es. Y eso no le podemos engañar a Jehová. A un humano le podemos engañar, los ancianos se les puede engañar como humanos, pero Jehová sabe quiénes son las personas humildes. Dice que Él atiende y se trata solo con los humildes. Al altanero lo conoce solo de distancia. Por eso, cuánto nos interesa aprender de Juan y de las personas que fueron a Él a bautizarse con la debida actitud. Hermana Sandra. Sí, además menciona que Juan proclamaba un mensaje impactante, ¿no? También nos enseña, y su objetivo era bautizar a las personas, también nos enseña a nosotros mejorar la calidad de nuestro mensaje para que muchas personas también lleguen al bautismo. Esto es, muy bien. ¿Y de Jehová? ¿Qué nos enseña este relato de Jehová? Porque evidentemente nos enseña mucho de Jehová a través de Juan, etcétera, pero de Jehová, ¿qué nos enseña? Hermano Sergio. Hemos visto que Juan bautizaba como señal de que las personas se habían arrepentido de haber pecado contra el pacto de la ley. Era otra oportunidad que Jehová estaba dando a su pueblo, porque la obra Perspicacia señala que Juan se limitó a bautizar a judíos y a los prosélitos de la región judía. Y es una prueba más de que Jehová quería que su pueblo se arrepintiera, y una oportunidad más que les dio. Excelente, muy bien. Hermana Lina. La misericordia y paciencia de Jehová. Porque encima manda primero a Juan para que prepare el propósito de Juan era preparar el camino para que Jesús fuera aceptado. Y era muy importante que aceptaran a Jesús porque la vida estaba envuelta. Por tanto, Jehová estaba muy interesado de que todos adquiramos la salvación. Excelente, muy bien. Hermana Mar. También aprendemos que a Jehová le gusta utilizar a personas humildes y que están dispuestas también a hacer sacrificios, porque en el caso de Juan, cumplir con esta asignación, que era un gran privilegio, preparar el camino para el Mesías, también significaba vivir de una forma diferente. Entonces también aprendemos que a Jehová le agrada ese tipo de personas para que le sirvan. Excelente, muy bien. Habéis dado excelentes comentarios y encomio a todo el auditorio por los comentarios expresados y los que se han quedado en el tintero. También por el silencio respetuoso que habéis expresado. Y solo para resumir, una breve reseña que encontramos en el libro Perspicacia, volumen 2, página 137, y que lo uso como resumen de este capítulo. Juan enseñaba a los que acudían a él a que compartieran sus bienes, a no cometer extorsión. Dijo, no acusen ni... Lo vamos a leer directamente de la Biblia, tenemos un par de minutos. Lucas 3, 10... Lucas 3, buscamos Lucas 3 en principio y vemos los versículos que leemos según el tiempo de que disponemos. Lucas 3, y así participamos todos en el resumen. Lucas 3, en el versículo 12 al 14. Y un voluntario que desee leer. Hermana Victoria.
Pero hasta recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijan nada en exceso del impuesto fijo. También los que estaban en el servicio militar le preguntaban: ¿qué haremos nosotros también? Y les dijo: no acosen a nadie, ni acusen falsamente a nadie, y estén satisfechos con lo que se les suministra. Excelente, Victoria. Pues este es el resumen. No acosen, no acusen, no extorsionen. Como dice, Juan enseñaba a los que acudían a él a que compartieran sus bienes, a no cometer extorsión, a estar satisfechos con lo que tenían y a no hostigar a nadie. No acusen, no acosen. Muy bien, pues gracias a todos por vuestros excelentes comentarios y aquí damos por concluido el libro. Bien, pues muchas gracias. Hemos llegado al final ya de nuestra reunión hoy. Como decíamos al principio, había cosas interesantes y cosas muy profundas que vamos a aprender y ha habido más de 3 que yo mencionaba, ha habido muchas más. Por ejemplo, hemos aprendido, hemos visto, os ha destacado muy bien en el primer discurso el contraste entre los fariseos y pone Jesús y Pablo, pero principalmente la idea que hay detrás es muy bonita cuando se comentó y se dijo muy bien que buscar honra. Y ese es un punto importante que aprendimos, que buscar honra propia no puede traer nada bueno. Da ejemplos a aquellos que por eso mismo no reconocieron a Jesús. Es una buena enseñanza para hoy. También hemos visto, como decíamos, la expresión de salva, rogamos al Hijo de David. Qué interesante, porque decía, nunca, por lo menos yo nunca había caído en esta idea. Dice que eso significa también, una de las maneras como Dios contestó la petición de la multitud fue resucitando a Jesús. Imaginaos, salva, rogamos al Hijo de David. Pues una de las maneras de salvarle es porque resucitó a Jesús. Yo nunca lo había pensado así, pero hoy lo hemos aprendido. Ahí está, en lo que hemos aprendido hoy. Y también una tercera cosa que hemos podido aprender es lo de Juan el Bautista ahora, que él no bautizaba a todos, solo bautizaba a los que llegaban a él arrepentidos. O sea que había requisitos que cumplir para bautizarse. Y eso echa de un plumazo para atrás el bautismo de infantes. ¿Qué requisitos pueden cumplir los infantes para poder bautizarse como cristianos? Esto también lo hemos aprendido en el libro de hoy. Eso es interesante, esas 3 ideas o 4 ideas del resumen que yo hago, pero que hay otras muchas más que habéis podido sacar vosotros, ¿verdad? La semana que viene, otra idea también muy interesante, que también muy conocida, entre comillas, pero también nos va a decir algo nuevo, nos va a aclarar o recordar algo. Se va a comentar qué son las cosas de César y qué son las cosas de Dios. Si preguntáramos ahora qué son las cosas de César, seguramente lo diríamos. Pues las cosas de materiales. Ahora, ¿podríamos contestar todo lo que son las cosas de Dios? Bueno, pues la semana que viene se va a comentar eso. Eso es una de las cosas que se comentará la semana que viene. Así que estas son las ideas principales que en el día de hoy hemos podido sacar. Ahora tenemos unos poquitos anuncios. Pero no muy completita. Ya hasta el anuncio final nos ha satisfecho, nos ha llenado de gozo. Pues vamos a concluirlo con la canción de alabanza a Jehová, que es la número 53. Vamos a poner en pie. Y el título de la canción es Hoy voy a salir a predicar. Bueno, mañana ya. Pero es el título de la canción. Hoy voy a salir a predicar. Basada en Jeremías 1:17.